Así, permaneciendo en pie, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2. Primer libro de Juan, capítulo 2. Solamente vamos a leer dos versículos, verso 13 y verso 14. Bendigo a todos los presentes, todos los hermanos que en esta noche han dicho amén a esta. A cada uno, y me bendice mucho, Juan Carlos, ver a todo ese equipo, a todo ese grupo. Quiero decirle que lo que ustedes hacen bendice y ministra a la iglesia. A veces ni siquiera hay que hablar. Hay cosas que se imparte sin necesidad de hablar. Lo que ustedes hacen bendice a la iglesia. Y como pastor yo me gozo delante del Señor, de verdad, porque es una bendición poder unirse a todo esto que el Señor quiere hacer. Y cómo no, al resto de equipos, de gente que está aquí presente. Y quiero animarles para que el día de mañana usted no se lo pierda. Recuerde, estaremos martes en la noche, miércoles en la noche y jueves en la noche, a las 7 de la noche. Y el día domingo será el cierre de todo este movimiento. Hay un programa precioso que se ha ido trabajando, preparando. Sé parte de esa fiesta, de ese mover, de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a escudriñar este par de versículos para compartirle la palabra de esta noche. Primera de Juan capítulo 2, versos 13 y 14. Porque dice así: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Tomen asiento, por favor, iglesia. Bendigo también a todos los que están conectados en este momento a la transmisión. A Dios gracias, porque siempre hay un grupo fiel que se conecta. Cuando tenemos la oportunidad de compartir palabra, pues siempre tratamos de prepararnos de la mejor manera, y lógicamente uno lo hace pensando en la gente fiel. Yo agradezco al Señor porque en un pueblo siempre hay gente fiel, gente que da más inclusive de lo que se le pide. Como hay gente que de pronto sencillamente ahí está por estar, hermanos, y es una gran bendición cuando la iglesia entiende lo que se quiere hacer. Pues sé que muchos trabajan, algunos estudian, por esa razón no pueden estar, pero para mí quien pudiendo estar no lo está, sencillamente no está en lo que tiene que estar. ¿Ve? No vamos a hablar ni pretender atacar a nadie, pues no es esa la intención. Así que yo desato a partir de esta noche el mayor movimiento de guerra espiritual en este lugar. La mayor unción, la mayor revelación, la mayor comprensión. Te repito, caminé por muchísimas iglesias. Tuve el privilegio de predicar en iglesias bautistas, pentecostales, metodistas, como prediqué en iglesias completamente, hermano, completamente fríos, apagados, donde yo dije, Señor, ¿por qué estoy en este lugar? Cuando Dios permite todas esas cosas y uno aprende a mirar desde el punto de vista, querer aprender, ¿sabes? De cada lugar donde uno pone los pies aprende algo. Así que el Señor, no es que lo sepa todo, pero el Señor me ha permitido aprender algunas cosas que yo con mi corazón abierto quiero derramarme a la iglesia. Te repito, no soy el más sabio, no soy el que lo sabe todo ni el que lo tiene todo. Únicamente nuestro Dios Padre lo sabe todo y lo tiene todo. Pero lo que la palabra dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Iglesia, eso es lo que yo quiero hacer.
con cada uno de ustedes. Tú serás bendecido en la medida que tú recibas, en la medida que tu corazón se abre para entender, para recibir todo aquello que el Señor nos permite compartir. El tema de hoy, desenmascarando el reino de las tinieblas. Si usted está interesado en este tema, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para su vida. Es decir, cómo opera Satanás, cómo trabaja, cuál es la forma de afectar a un creyente, de atacar a un creyente. Quiero que abras tu entendimiento, tus ojos espirituales, tu conocimiento, porque te puede revelar muchas cosas de cómo se mueve el enemigo. Quiero comenzar diciéndole esto, présteme atención por favor. A mayor conocimiento, mayor es la autoridad. Debes saber que ya el Señor impartió autoridad a la iglesia. Todos los hijos de Dios tienen autoridad. Él dijo, os doy toda potestad cuando estuvo aquí en la tierra. Usted es un hombre y una mujer que ya tiene autoridad. No se lo quite, eso debe tener clarísimo. Pero ¿a dónde va a estar la diferencia en cómo usar esa autoridad? En tu conocimiento. Cuando tú no usas esa autoridad, la que Dios te dio, la que Dios te regaló, es porque no sabes cómo usarla. Entonces, de eso es lo que queremos hablar. Y te voy a dar esta herramienta de cómo es que opera el enemigo. Solamente voy a mencionar 8 operaciones en esta noche, 8 formas de operar de las tinieblas. Sí hay más, si se sigue estudiando, claro que hay más. Pero por lo menos para mí, lo más importante, lo más básico, le voy a compartir 8 formas de trabajar o de operar del enemigo. Y antes quiero añadirle también esto que tengo aquí anotado, que para mí es importante que usted lo reciba. Escúcheme. Lo que yo no conozco del enemigo, eso lo empodera al enemigo. Lo que yo conozco del enemigo, lo debilita al enemigo. ¿Está conmigo? El diablo sabe cuánto tú conoces. Y él va a trabajar contigo de acuerdo a lo que tú conoces. Siempre te va a atacar, escúchame, por lo que tú no conoces. Porque no vas a saber cómo hacer. Cuando el enemigo pretende hacer algo, cuando el enemigo pretende afectarte, robarte algo, robarte la paz, robarte la tranquilidad, robarte la bendición, la familia, el matrimonio, una relación de pareja, qué sé yo, el enemigo sabe por dónde atacarte. Y le añado algo más, nunca el enemigo va a atacarte por tu área fuerte. Si tú eres bueno en la oración, nunca te va a afectar por la oración. Si eres bueno ayunando, nunca te va a atacar en ese campo del ayuno, nunca. Siempre va a buscar un portillo por donde afectar tu vida. Y ese portillo es nuestra área débil, nuestra área de ignorancia o de falta de conocimiento. Y siempre trabajará por ese lado. Así que bendito Dios por cada presente en esta noche y mis hermanos que están conectados, aprendiendo, recibiendo esta palabra, porque a mayor conocimiento es mayor la autoridad. Lo he mencionado más de una vez, el temor en un creyente habita en la ausencia de su conocimiento. Cuando un creyente tiene temor a hablar, por ejemplo, de las tinieblas, porque sé que hay hermanos que tienen miedo a hablar del diablo, y gracias a Dios aquí no hay ninguno. Pero el miedo que tiene es porque no sabe, porque no conoce. Si supiera, no tendría miedo. El miedo habita en la ausencia del conocimiento. Mejor dicho, el miedo vive donde no hay conocimiento.
Por eso, nuestro deber. Óigame, hay cosas que ahí están, nunca se van a discutir. Nuestro Dios es Dios, el creador del mundo, y cuando la raza humana cayó en pecado, envió a su Hijo Jesucristo, al único, a Jesús, a morir por este mundo. Viene la salvación, los que le reciben a Cristo son hijos de Dios, son salvos. Y esas cosas no lo vamos a discutir nunca. Mi alabanza será para Él, mi adoración será para Él. Nunca lo cambiaré hasta la eternidad. Como dice en Apocalipsis, óigame, por los siglos de los siglos le adoraremos al que vive para siempre, al alfa y la omega, al principio y al final, por toda la eternidad. A Él solo le adoraremos. No estoy pretendiendo, hablando del enemigo, sentirme menos. No, para nada. No pretendo exaltar o glorificar a un enemigo derrotado como se llama Satanás, el diablo. No pretendo eso. Sé a quién sirvo, sé a quién adoro. Al único que se merece adoración, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nadie más. Y a Él le serviremos, a Él le adoraremos por toda la eternidad. Así que aquí le va la lista para los que están tomando nota. ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Voy a correr porque sé que el tiempo no nos va a permitir hacer todo. 8 revelaciones, como quieras anotarlo, operaciones o formas de trabajar. En primer lugar, Satanás opera bajo el principio de mentira. No hay verdad en él. La palabra dice que él es padre de toda mentira. Siempre para atacar a la iglesia, al creyente, la obra de Dios, va a usar una mentira para hacer algo, para afectar algo. Desde el principio el enemigo atacó la obra. Y te voy a decir una razón por qué ataca al enemigo o por qué se ensaña con la iglesia. Porque el diablo nunca podrá meterse con Dios. Porque Dios, con solo mover un dedo, lo puede desaparecer al diablo si él quisiera. Entonces, como no puede meterse con Dios, ¿con quiénes se va a meter? Con los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, ¿por qué te extrañas cuando el diablo se mete contigo? Así de sencillo. Pero entonces, es ahí donde usted tiene que adquirir conocimiento cómo es que opera esta situación. Entonces volviendo al primer punto, mis hermanos, como padre de mentira, que es el enemigo, el diablo, pues siempre usará algo que no existe, algo que no es real, algo que no es verdad. Ahora escúchame, en el momento que usted cree una mentira, usted empodera al diablo. El enemigo no tiene ninguna autoridad ante la iglesia, ante los hijos de Dios, porque ya Cristo lo derrotó públicamente, como dice el apóstol Pablo, lo exhibió, lo desnudó, lo avergonzó, lo humilló públicamente. El enemigo es un enemigo derrotado. Por lo tanto, no tiene ninguna autoridad ante la iglesia. Entonces, de eso se agarran los que dicen no creer en el diablo o los que atacan la enseñanza de la guerra espiritual. Pero esa es una media verdad. Hasta ahí está bien. Yo sé que el enemigo es un enemigo derrotado. Yo sé que yo no lo derroté. Cristo lo derrotó. Venció la muerte, la enfermedad, la maldición. Óigame, la muerte estaba en manos del diablo. Cristo le arrebató eso de sus manos. Por eso dice la palabra, óigame, cuando Jesús le habla a Pedro, a ti te digo, Pedro,
sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego le dice, las llaves del Hades no prevalecerán contra ti, contra el infierno. Cristo le arrebató la muerte. Por el pecado, la muerte le pertenecía al diablo. Pero Cristo, al traer salvación, le arrebata la muerte. Entonces, como le decía, si yo acepto hasta ahí nada más, pues voy a caer en el error de decir, yo ya no creo en el diablo, porque Cristo lo derrotó, ya no hay diablo, ya no existe diablo. Esa es media verdad, y media verdad es más peligrosa que una mentira. Entonces, hermano, cuando yo entiendo esa verdad, debo añadirle algo más. El diablo perdió todo lo que tenía en el momento de su caída. La maldad y el pecado lo hizo perder todo. Al ser ángel caído, él sabe todo lo que perdió y quiere arrebatar de la raza humana eso que perdió. Entonces, el enemigo no tocará tu vida mientras tú no le des lugar. Por eso la palabra nos advierte, ni deis lugar al diablo. Lo digo de otra forma, la única autoridad que el diablo tiene en contra de tu vida es la que tú se lo das. ¿Cómo se le da? De dos formas, por la ignorancia y por el pecado. Cada pecado que usted comete le abre puertas al enemigo. Cada ignorancia que usted demuestra, mejor dicho, algo que no sepa, va a hacer que el enemigo opere a sus anchas como él desea, porque tú no sabes qué hacer. Gloria al Señor, una vez más lo digo, por tener la oportunidad como esta noche, ver tu avidez, ver tus deseos, tu hambre por conocer la palabra. Cuando se habla de conocimiento, hablo del conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto más palabra de Dios usted conoce, usted va a tener mayor autoridad. Dígame amén, por favor. Para terminar con el primer punto, vea lo que dice en San Juan capítulo 8, verso 44. Si quiere lo voy a leer para usted. San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La naturaleza de las tinieblas en este momento es la mentira. Por eso cuando Cristo viene y se presenta como el Redentor del mundo, estando en la tierra, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Literalmente está haciendo una obra de reconstrucción a lo que el enemigo en ese momento tenía en sus manos. Padre de mentira, trae vida en medio de la muerte. El único camino, porque ya en ese momento había multitud de religiones en el mundo y cada religión te dice que es la verdad. Usted discute con un testigo de Jehová, te va a decir que es la verdad. Usted discute con un adventista, te va a decir que es la verdad. Y le estoy mencionando unos poquitos los más conocidos, pero en el mundo casi que hay más religiones que habitantes todavía. Y hay religiones que ni nos imaginamos que existen. Hermano, entonces, inclusive añadiendo el punto para cerrar el punto 1, el apóstol Pablo desenmascara diciendo de esta forma, que Satanás se viste como ángel de luz. Es decir, nunca se presenta como lo que es. Se viste de lo que no es. Se viste de lo santo, de lo bueno, para hacernos creer y hacernos caer en su maquinación y en su plan para afectar nuestra vida espiritual. Diga, levanta tu mano. Diga, Padre,
en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad como hijo de Dios para cancelar toda mentira del infierno. Diga, toda palabra proferida en contra de mi vida que haya sido mentira, diga, lo arranco desde su raíz. Lo echo de mi casa, de mi familia, de mi vida, y desato en mi vida la palabra de Dios, la verdad de Dios. Yo no me visto de mentira, dígame, visto de la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, ahora se va toda mentira de mi casa, de mi familia, de mi generación. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Segundo, el infierno, el diablo, opera bajo el principio de ilegalidad. ¿Qué es eso? Cuando Dios creó las cosas, opera bajo el principio de ilegalidad. Es un término que tiene que ver con legal, con legalidad. Bueno, mira, cuando Dios creó absolutamente todo lo que vemos, incluyendo la tierra, todo tiene un propósito. Escuche, por favor. No hay nada que sobra. Las montañas tienen un propósito, el río tiene un propósito, el mar tiene un propósito. Aunque no lo creas, hasta las cucarachas tienen un propósito. Todo lo que... Yo sé que a más de uno le tiene miedo a la cucaracha y al ratón ni que se diga. No sea pendejito. Absolutamente todo tiene un propósito. Ahora oiga, cuando creó la tierra, ¿a quiénes puso a vivir en la tierra? Al hombre, en la tierra los animales y aves que vuelan, en el mar los peces y todo animal marino. Pero escuche, por favor, porque yo necesito que usted lo reciba esto. Dijimos que los ángeles y los demonios son espíritus. Un espíritu es ilegal en la tierra, porque la tierra fue creado para ser habitado por seres con cuerpo. Es decir, yo no soy, por ejemplo, yo no soy lo que tú ves. Yo soy Luciano, que es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Es decir, eso que usted ve, ¿verdad? Y eso que usted puede ver en el espejo, small, medium, large, X large, triple X. Todo eso que usted se ve, nada más es el cascarón donde tú vives. Usted es un espíritu. Eso es lo que muchos cristianos no lo entienden. Entonces, pero ese espíritu, para que viva en la tierra, necesita un cuerpo. Entonces, cuando los demonios, que son espíritus, son arrojados, son lanzados, porque son ángeles caídos, llegan a la tierra, comienzan a moverse en la tierra, son seres espirituales y se mueven ilegalmente en la tierra. Entonces, como es ilegal, para que aparezca entre comillas legal, busca un cuerpo para meterse al cuerpo y de esa forma sentirse legal. Toda su operación, todo su plan, todo lo que haga el infierno, el enemigo, es absolutamente ilegal. Entonces, inclusive te vas a dar cuenta
el Espíritu Santo, que es un espíritu, ¿qué ocurre en Hechos capítulo 12 cuando desciende al aposento donde estaban los 120? ¿Qué ocurre con el Espíritu Santo? Si solo el Espíritu operara en la tierra, así suelto, solo, sería ilegal. Entonces, ¿qué hace cuando llega el día del Pentecostés en el aposento? Lo bautiza a los 120. Literalmente se desintroduce el Espíritu Santo al interior de los creyentes. Por eso Jesús dice, cuando volvió del desierto, regresó con el poder y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que el Espíritu Santo está haciendo en el aposento es tener un mover legal en la tierra. Todo lo ilegal no le pertenece a Dios. Todo lo legal le pertenece a Dios. No voy a hablar de otros temas, pero entonces por esa razón el diablo trata de introducirse al cuerpo del ser humano. Y la evidencia bíblica, la confirmación bíblica está también cuando uno estudia el pasaje cuando el endemoniado gadareno fue libre. Ahí describe cuando llega Jesús y se encuentra al gadareno que estaba endemoniado, que tenía legiones de demonios. ¿Y sabes cuánto es una legión? Mínimo 1000 demonios. Porque la palabra legión es una palabra militar. Entonces, cuando uno se refería al ejército, el ejército tiene sus batallones, sus escuadrones, sus legiones. Entonces, cuando relata el Evangelio y hablando del demonio, que era una legión, era como un batallón de demonios. ¿Puedes imaginarte cuántos demonios le pueden caber a una persona? Por más flaco que seas. Imagínese eso. Entonces, pero el punto a donde quiero llegar es cuando Jesús echa fuera a los demonios del gadareno, ¿qué hacen? Inmediatamente se meten al cuerpo de los cerdos. ¿Por qué razón se meten al cuerpo de los cerdos? Porque buscan legalizar su movimiento. Claro, de ahí se desprende otras enseñanzas más, ¿verdad? Porque ahí podemos hablar ya de temas prácticos. Cualquier animal puede cargar un demonio. Hasta tu perro, hasta tu gato, tu gallo, tu gallina puede cargar un demonio. Todo cuerpo puede ser influenciado por un demonio. No lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, recuerde, estoy tratando de desenmascarar cómo es que opera el reino de las tinieblas, cómo trabaja el reino de las tinieblas. Entonces, para cerrar ese punto del principio de ilegalidad, por ejemplo, los últimos años en el mundo han ido legalizando muchas cosas. El aborto, la eutanasia, matrimonios del mismo sexo. Y podemos hacer toda una lista completa. Grábaselo esto para siempre. Todo lo ilegal no pertenece a Dios. Solo pertenece al infierno. Pero para que el enemigo se sienta en libertad, sienta que está haciendo bien, va a tratar de legalizar aquello que no es bueno. Entonces, claro, ¿a quiénes va a buscar para eso? A los que legislan. Y obviamente si el que legisla no es un hijo de Dios, con su mentalidad abierta, con su mentalidad, dicen que son inteligentes entre comillas, cuando mejor no digo. ¿A quién le va a buscar el demonio? A los que legislan sin Dios. Entonces, aquel que legisla sin Dios, pues le hablan, ay mira, vamos a votar para que se casen las personas del mismo sexo. Dígame, ¿ellos tienen capacidad de multiplicación, de reproducción? No. ¿Qué? Entonces, ¿cómo se llama? Sinónimo de muerte.
¿Ve? Entonces, el diablo busca a los que legislan, a los que ellos saben que pueden llegarle a su forma de pensar. Por eso el mundo entero se llenó de todo eso, legalizando en todos los países. Y creen que legalizando va a ser correcto. Mentira. No se soluciona legalizando lo ilegal. Nada. Lo que está determinado por Dios está determinado y punto. Aunque te parezca radical, aunque te parezca, mira qué raro, Dios no negocia nada. Dios es radical. Para Dios, blanco es blanco y negro es negro. Para Dios, enfermo es enfermo, sano es sano. Para Dios, salvo es salvo y condenado es condenado. O te vas al infierno o te vas al cielo. Yo sé que a más de uno no le va a gustar. Si practicas el pecado, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Así lo dice la Biblia. Claro, usted hasta se puede ofender conmigo. Entonces, cuando usted no entiende esa verdad, ese principio, sencillamente va a estar de acuerdo. Claro, al final, por eso la Biblia se cumple lo que dice la palabra, a lo malo le llaman bueno, porque entre comillas lo legalizaron. ¿Quién dice que el aborto es legal? Porque lo legalizaron en una asamblea legislativa, lo hicieron ley. ¿Quién dice que eso es legal? Nunca será legal, porque el único dueño de la vida se llama Dios. Él es el que pone vida y el que quita la vida. Por eso, cuando una persona atenta contra su propia vida con pensamientos de suicidio o que quiere suicidarse, no está atentando contra su cuerpo, está atentando contra Dios, el dueño, el autor de la vida. Como diciéndole, no estoy conforme con la vida que me diste, aquí me mato. ¿Contra quién está atentando? Contra Dios mismo, el que le dio la vida. Entonces, mis hermanos, la segunda forma de operar de las tinieblas es a través del principio de ilegalidad. Número 3. El diablo o el infierno, como quieras anotarlo ahí, opera bajo astucia y artimaña. No es sabio, pero es astuto. Y le voy a definir lo que significa artimaña. Me encontré esto en el diccionario. Las artimañas son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Es decir, alguien te presenta algo que no es una verdad para manipularte, para engañarte, y usted cae en el juego, usted cae en la trampa. El diablo nunca te va a hablar directamente, usa artimañas y astucias para afectar tu vida. Le voy a llevar a en qué cosas, por ejemplo, el enemigo usa artimaña y astucia. Número 1, desafía la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? Alguna vez yo dije, esta Biblia que yo tengo en mi mano, no me refiero solamente a este libro, es tan poderoso, pero tan poderoso, que yo creo que ni el 5% la hemos usado de esta Biblia. Sencillamente la tenemos y sabemos que es la palabra de Dios, es la Biblia, pero su verdadero potencial yo creo que no la hemos descubierto. Entonces, el diablo desafía esta palabra porque esta palabra es tan poderosa. Ahora escúchame algo que nunca te he dicho. La oración de guerra, yo le hablé el domingo, es la que se hace delante del diablo. Pero nadie hace oración de guerra sin hablar. Usted no puede hacer con su pensamiento, por más que el Espíritu Santo conozca su pensamiento. Óigame, usted no puede echar al demonio con su imaginación, ni con su pensamiento. ¿Qué hace cuando usted saca la basura y en la basura va un pedazo de hueso de pollo y viene un perro y comienza a escarbar el basurero? ¿Qué hace usted? ¿Con su imaginación echa fuera al perro? No. Por más poderoso que seas. No. ¿Qué haces? Mini masa. Jale, jale.
Mínimo. ¿Qué hace usted? Espanta, reprende, echa fuera. Eso mismo se debe hacer con el enemigo. Lo mismo. Usted no se va a decir, aquí voy a comenzar a adorar a Dios para que el demonio se vaya. Haga la prueba. Si quieres te arrodillas, adoras media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, a ver si el demonio se va. Haga la prueba. No se va. Tienes que reprenderlo, tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Entonces, el enemigo desafía esta palabra. Oiga, ¿a dónde está el fundamento bíblico? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, usted conoce toda la historia, y en Génesis capítulo 3 habla acerca del origen de la caída de la raza humana. El diablo se presenta delante de Eva. Usted no me pregunta dónde estaba Adán y toda la hablada. El punto es que le habla a Eva vestido de serpiente. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de Satanás a Eva? ¿Quién se acuerda? La primera frase. Con que Dios. ¿Cómo se llama eso? Confrontar la palabra. Para llenarlo, obviamente sí, de duda, para robarle, para engañarlo. Mira, con que el pastor te dijo. ¿Qué está haciendo? Está confrontando la palabra. El enemigo usa artimañas y astucias. Número 1, confrontando la palabra. Número 2, confrontando tu identidad. Todo cristiano tiene una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Jesucristo. El día que yo llegué a ser hijo de Dios, quien me viste se llama Jesucristo. Mi identidad es de reino, es de autoridad. Mi identidad no es cualquier cosa. Por eso yo le digo a mucha gente, nunca te menosprecies. Nunca tú le creas a alguien que te gritó, que te ofendió, que te insultó, que te dijo que no vales para nada, que eres un vago, que eres un inútil. Ese no es tu identidad. Por más que te digo, tú eres un pobre, tú eres un miserable, a ti nunca te va a ir nada bueno en la vida. Todo eso no es tu identidad. Más bien dale gracias a Dios. Dios te arrebató de la condición donde estabas, te sacó de donde estabas para cambiarte, óigame, todo ese destino que tenías, para darte una identidad en Cristo, hermano. Entonces, claro, cuando viene el enemigo, te hace creer que tú no vales nada. Por eso hay hermanitos que dicen, pastor, ¿podría orar por mí? Es que a usted sí Dios le escucha. Estás menospreciando tu identidad, sin darte cuenta. Don Carlos, ¿podéis sacarme los demonios? A usted sí los demonios le escuchan. ¿Y tú qué? Tu identidad fue tocada. Ahora, sí, como no es otro tema. Sí, es cierto, hay hombres y mujeres que Dios los usa donde el ser humano se dispone. Cuando usted anhela, déjame decirte, y usted dice al Señor, aquí estoy, quiero ser tu siervo, tu sierva, instrumento tuyo en tu mano, déjame decirte, Dios va a comenzar a usarte. Yo lo sé, pero quiero que sepas, toda la iglesia tiene el poder, por ejemplo, para orar por un enfermo, porque usted tiene poder, usted tiene identidad. Qué bueno por los que oran, qué bueno por el pastor, por el líder, que le cree a Dios. Y óigame, y bendito Dios cuando Dios usa a alguien, a un evangelista para poner la mano sobre el enfermo se levanta. Yo creo en eso, claro que sí, qué bendición. Pero no debo menospreciarme, tampoco es hacer a un lado a todos los que Dios usa, no pretendo eso. Lo que quiero es levantarte el ánimo, que sientas, que te empoderes, que tengas valor, que sepas que tú vales mucho, que sepas que Cristo te ama con un amor eterno, que sepas que tienes poder. En tu mano hay poder, hay autoridad. Por eso lo único que tienes que hacer es llenarte de conocimiento para que la palabra salga a través de ti. Y la palabra es algo poderoso, le decía, es algo vivo, porque tiene espíritu. ¿Cuántas veces yo le he explicado? Este libro en sí no vale nada, hermano. A ver que le presente un endemoniado, enséñale la Biblia, a ver si el demonio sabe leer la Biblia. No pasa nada. ¿Usted cree que si tiene pesadillas y pone una Biblia debajo de su almohada ya no va a tener pesadillas? No, hombre, todavía más pesadillas le va a dar, María.
¿Cuándo es que se va a ir la pesadilla? Cuando usa la palabra. Es decir, este libro como letra no produce nada. Yo le puedo sacar más Salmo 119 o Salmo 91. Yo tengo el abrigo del Altísimo. Lo pongo ahí en la sala. ¿Usted cree que ni un demonio se va a meter a la sala? Porque tiene abierto el Salmo 91. No, hombre. No te engañes. ¿Ve? Pero esa letra tomará vida, tomará poder cuando comience a salir de tu boca. Ahí es donde usted va a encontrar sentido de estar en una congregación como esta, en un culto como este. Por eso usted me ha escuchado de pronto, hasta de pronto sentirse atacado por la gente que falta a los cultos. Si yo, ¿sabes? Tengo muchos fundamentos para hablarle de eso. ¿Sabes qué es una iglesia militante? Ahora que estamos hablando de guerra espiritual. Una iglesia militante es uno que sabe obedecer órdenes. Si usted quiere estar en guerra espiritual, tiene que aprender a obedecer órdenes. En la obediencia está la cobertura, la bendición y la autoridad. El que no sabe obedecer, está listo más bien para la caída. ¿Ve? Entonces yo le digo, ¿qué es una iglesia militante? Escuchen, nada más para tu reflexión. ¿Qué tal si un domingo usted decide faltar al culto? Y el Espíritu Santo tenía una palabra para tu vida, para tu familia, para tus hijos, ese domingo. Dígame, ¿qué pasa? ¿Te la perdiste? ¿El diablo te robó por irte de paseo? ¿O no? Hay que tener ojos muy espirituales, oídos muy espirituales para entender eso. Una iglesia militante. Es más, hablemos de otra cosa. El Espíritu Santo puede moverse por unciones. Podemos estar aquí, como la que estamos en esta noche desatando. Óigame, desde que iniciamos había un ambiente precioso en este lugar. Sé que hay una unción de guerra y el Espíritu Santo está activando la guerra en esta congregación. Pero ¿qué tal si un domingo estamos aquí, los que estamos, y comienza una unción de sanidad que el Espíritu Santo quiere moverse en toda la congregación? Dígame, yo estoy enfermo, si no vine ese domingo, me perdí lo que Dios quería sanarme. Así de sencillo. Esa es una iglesia viva. No es una iglesia religiosa. No es que a usted le lavaron el coco, entonces todos los domingos tiene que venir al culto. No es que usted no tiene que faltar al culto. Dígame cuánta gente falta esta noche aquí. Y quizás Dios tenía una palabra para ellos. ¿Se la perdieron? Entonces, por eso lo que decía el domingo. Pues entonces el creyente anda buscando bendiciones, anda buscando milagros. Oiga, si no sé, don Walter está por ahí. Nos hemos dado cuenta que hay gente que envía una petición a la línea de oración y ellos ni siquiera oran. Imagínate la clase de gente, por no decir sinvergüenza. Ustedes, voy a enviar una petición porque que hagan algo, que oren. Y yo me voy a ver tele. Por favor, así no es la cosa. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Una iglesia militante conoce el poder de la palabra porque hay un enemigo que confronta, que quiere usar la palabra. Cuando el diablo le dice a Eva, ¿con qué? Como diciendo, ¿quién es Dios para que te hable? Como lo mismo cuando se levantó un día la hermana de Moisés, María y Aarón, porque Moisés se había casado con una cusita. Entonces la hermana dice, ¿de por sí yo soy la hermana mayor? ¿Acaso que solo por ella habla Dios? Se casó hasta con una cusita que no era del pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Criticando a su propio hermano. Hasta que Dios tuvo que intervenir. Y ya el que conoce la historia sabe lo que le pasó a los hermanos de Moisés. Amén, hermanos. Tercero,
Estoy en el punto 3 del punto 2. Perdón, del punto 3. El enemigo tuerce esta palabra. Escúcheme. ¿Sabías que el diablo, para operar, puede tomar un versículo que tú sabes, pero torcerlo? De hecho, cuando Satanás se le presenta a Jesús, eso está en Mateo 4, Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto, el diablo usa la palabra para tentar a Cristo. Le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, porque estaba ayunando. Está usando la palabra, pero la está torciendo. Y dice luego, si te tiras de la montaña, Dios enviará a sus ángeles, te recogerá. ¿Qué está haciendo? Está torciendo la palabra. Entonces, cuando tú eres muy amante de la palabra, puede venir el diablo, torcer la palabra para que tú quedes desvirtuado o quedes confundido con lo que realmente es la palabra. Entonces, ¿a eso qué cabe, iglesia? Escuche, ¿qué cabe ahí? El conocimiento de la palabra, el verdadero conocimiento de la palabra. Por eso Jesús le respondió con la palabra. Él no inventó ninguna frase. Él no se sacó de la manga alguna frase bonita, algún eslogan, algún lema. Él le dijo, a Jehová tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Escrito está. Le sacó la palabra. Tu mayor autoridad es la palabra de Dios en la guerra. Pero el verdadero conocimiento de la palabra no es una frase bonita, no es un eslogan, no es que prosperado, que ¿cómo dice algo que muchos cristianos la repiten? Bendecido, prosperado en victoria. Y algunos andan más derrotados que el diablo. No es un dicho, no es un lema. No pretendo atacar al que sacó esa frase, no, esa no es mi intención. Lo que quiero decir, la verdadera bendición, el verdadero poder es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ante eso, nada, mi hermano. Pero seguimos. Ahora sí vamos número 4. Las tinieblas opera robando la palabra. Es especialista robando la palabra. Este es otro tema que todos los creyentes la deben manejar muy bien. ¿Por qué cree que cuando tengo la oportunidad de predicarle, le digo, no permitas que nadie te hable cuando estás escuchando palabra de Dios? Porque exactamente Dios puede hablar en ese momento a tu vida, y si en ese instante alguien te habló, se robó la palabra. Usted debe aprender a sentarse, concentrarse, a abrir su corazón y su espíritu para recibir todo lo que Dios tiene para usted. Porque si alguien le habla, hermano, quizá era el momento exacto para cambiar tu destino. Y como al diablo no le sirve cambiar tu destino, entonces usa a alguien para robarte la palabra de Dios. Es bueno que le digas, por favor, nunca me hable para que no me robe la palabra. Vamos, yo quiero que se lo diga. A ver, dígale al que está a su lado. Nunca me hables para que no me robes la palabra de Dios. Y ese es un principio que debe ser desarrollado en un creyente serio, en un creyente que quiere crecer. Porque sé que hay creyentes que no están en nada. Allá andan con el teléfono, se la pasan en el culto contestando mensajes, viendo lo que no tienen que ver con el teléfono. Yo nunca me he puesto a atacar el teléfono. Yo uso el teléfono. Pero sé que aquí hay gente, hasta los que sirven, pegados al teléfono. El diablo quizás quiso transformar tu vida y te la perdiste por estar pegado en el teléfono. El diablo es especialista robando la palabra.
La palabra es tan poderosa que en un segundo puede cambiar tu destino, tu rumbo para siempre. Irse enfermedad para siempre, irse en miseria para siempre, irse derrota y fracaso para siempre. Óigame, con solo una palabra en un segundo el Espíritu Santo puede transformar completamente tu vida, tu casa, tu familia. Pero si alguien te la roba, te la perdiste lo que Dios quería hacer. Nunca seas piedra de tropiezo. Y te voy a poner un fundamento bíblico. Todo el mundo conoce la parábola del sembrador. ¿Quién no conoce? ¿Sabes qué dice la parábola del sembrador? Salió el sembrador a sembrar la semilla. Una parte de la semilla cayó en el camino, otra parte cayó sobre las piedras, sobre los espinos. Ahí vienen todas las 4 etapas. Entonces cuando Jesús comienza a explicar, dice, aquel que cayó en el camino, vinieron las aves rapaces, se lo comieron la palabra. Eso es el que roba la palabra. Usted la puede escuchar, ahí está sentado, hasta parece que la está escuchando. Viene el ave de rapiña, que es el demonio, te roba la palabra para que no sea bendición en tu vida. Pues yo quiero decirle a mi hermano, mi hermana, por lo menos yo como pastor, deseo que de aquí salga palabra viva, palabra de Dios, palabra que tenga poder de cambio, de transformación para tu vida. Óigame, yo puedo preparar un material, un bosquejo, puedo preparar lo que sea para manejar un orden, pero sobre todas las cosas, mi deseo es que esa palabra produzca cambio, transformación en tu vida. Yo quiero que Dios te bendiga por medio de su palabra. No quiero una charla, no quiero una exposición religiosa, una exposición bíblica. Esa no es mi intención. Es predicarte la palabra que cambia vidas, que transforma. Yo deseo que tu casa sea cambiada, transformada, tu familia, tu vida, tu negocio, tu finanza. Si tienes alguna situación de salud, que el Señor te levante completamente lleno de salud y victoria en el nombre de Jesús. Y me gozo cuando Dios bendice a su pueblo. Me gozo cuando el pueblo es sanado. Me gozo cuando el pueblo es bendecido. Me gozo cuando el pueblo camina de verdad como verdadero hijo de Dios. Así que oro, hermano, para que usted me traiga testimonios. Y usted me traiga la llave del carro. Óigame, con el mayor gozo voy a orar y te voy a bendecir. Cuando usted me traiga la llave de la casa. Cuando usted me trae, pastor, aquí está el documento que debía, pero me cancelé la cuenta, 0 deuda. Me voy a gozar en el nombre de Jesús, para que lo sepas. Yo deseo esa clase de iglesia, deseo esa clase de pueblo, un pueblo bendecido, un pueblo que camine hacia donde Dios quiere que caminemos, con completa victoria. Y sabe, no es casualidad hablar de todo esto que estamos hablando, mi hermano. Y quizás algunas cosas ya usted lo sabe, quizás nada más sea un recordatorio para usted, pero de nada le sirve que usted sepa si realmente usted no está viviendo en bendición y en victoria. Pues ahora te vas a levantar en el nombre de Jesús y vas a caminar en autoridad, conociendo tu identidad y tu posición, para que camines no como el mundo quiere ni como el diablo quiere, sino realmente como el Señor quiere. Así que yo lo desato en el nombre de Jesús. Número 5. Las tinieblas operan en la mente de la persona. Si tú te preguntas, ¿a dónde trabaja el enemigo? Trabaja aquí. Mañana voy a desarrollar ese tema. La mayor guerra del ser humano no está en sus ojos, no está en su boca, no está en su corazón. La mayor batalla del ser humano está aquí, en la mente. ¿Cómo trabaja el enemigo en la mente? Poniendo pensamientos. El diablo no puede manejar tu pensamiento, para que lo sepas. No puede controlar tu pensamiento. Pero sí puede poner un pensamiento negativo aquí. Y mañana, le repito, mañana le voy a hablar más ampliamente. Solo sé y le adelanto esto. El pensamiento de todos los seres humanos es la que controla y gobierna la vida del ser humano. Lo digo hablándote directamente. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? No es tu dinero, no es tu profesión, no es tu trabajo, no es la comida. Lo que controla tu vida es el pensamiento. Tus palabras son de acuerdo a tu pensamiento. Tu cultura es de acuerdo a tu pensamiento. Tus prácticas,
todo lo que haces son de acuerdo a tu pensamiento. Entonces, el diablo sabe eso. Cuando logra controlar el pensamiento de la gente, controló a la gente. Así de sencillo. El diablo no va a atacar tus pies. El diablo no va a atacar tu nariz, tu boca. El diablo va a atacar tu pensamiento. ¿A dónde se anida el resentimiento? En la mente. ¿A dónde está el orgullo? En la mente. ¿A dónde está la soberbia, la altivez? En la mente. Todo está en la mente. Por eso dice Salomón, lo que el hombre piensa, tal es la persona. Cuando yo escucho hablar a la gente, me dan ganas de darle un trasplante de cerebro. La mente. Digo, Dios, ayúdale a trabajar su pensamiento. Tú eres producto de tu mente, para que sepas. Claro, la gente que debe saber eso es la iglesia. Pero ¿cuál es el pecado? Que no hace nada para que esto crezca. No hace nada. Es como cuando se habla de la prosperidad y el trabajo. Dígame, ¿quiere que te vuelva el cerebro? Ayúdame. Dígame, ¿quién se hace rico trabajando? Dígame. Nadie. Yo conozco gente trabajando de sol a sol y sigue siendo pobre, necesitado, miserable, endeudado, amargado, afligido. ¿Usted trabajando se hace rico? No. ¿A dónde está la riqueza? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Trabajar más? No. Ahora no te estoy diciendo que eres un vago. Cuidado. La Biblia dice que el que no coma, el que no trabaje, que no coma. Lo que te estoy diciendo es que tú vas a ser la persona de acuerdo a tu pensamiento. Los multimillonarios del mundo en este momento son la gente, wow, esos cerebros. Esa gente que una idea te puede hacer millonario. Una sola idea. Y mejor todavía, si esa idea viene de Dios. Mejor todavía. Porque si no, te la pasarás toda tu vida mendigando, queriendo trabajar y haciendo lo que sea. Pero nunca descubriste que aquí está toda la riqueza. Entonces, el diablo, cuando opera aquí. De hecho, no sé si alguno recuerda, creo que fue un jueves que compartí un tema, cómo destruir nido de serpientes. No sé si alguno recuerda, un tema que compartimos. Cómo destruir nido de serpientes. El pensamiento que pone el enemigo es como un huevo de serpiente, lo pone aquí. Entonces, claro, si yo le doy cabida, va creciendo hasta romperse el huevo y destruir al ser humano. Los que mejor mentalidad deben tener es la iglesia de Jesucristo, porque somos hijos de Dios. Porque, hermano, tengo identidad, tengo posición. Los mejores en pensamiento deben ser los creyentes, los hijos de Dios. Eso te va a llevar, hermano, usted no se imagina, te va a llevar a donde tú no te has imaginado. La mente, trabaje. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta leer libros? Porque al diablo no le gusta que tu mente crezca. Vieran cómo uno crece leyendo libros, cómo uno aprende. Y aprende montones. Yo paso a veces compartiendo el libro y yo sé que hay gente que ni se molesta abriendo el libro. Número 6. Hay algo que quiero aterrizar. Número 6. El diablo opera bajo orden y jerarquía. Escúchame por favor esto. Estamos hablando de cómo opera las tinieblas. Y vamos a mencionar esto. No hay ningún demonio en el mundo
viendo a ver a quién ataca. No existe. No hay un demonio que anda deambulando por ahí para que Juan Carlos se tropiece en una piedra y lo ataca. No, no existe eso. Todos los demonios operan bajo rangos y bajo jerarquías. Mejor dicho, hay demonios sobre 1000, sobre 100, sobre 10. Hay un rango de autoridad en el reino de las tinieblas. Entonces, cuando un demonio va a hacer algo, tampoco va solo. No hay ningún demonio que trabaja solo. Los demonios caminan de 2 en 2, de 3 en 3, de 7 en 7 y de legión en legión. Por eso, cuando el demonio salió, o dice la Biblia, cuando un demonio sale, busca 7 peores. ¿Por qué no buscó solo uno? Porque operan en agrupaciones, en grupos. Usted no se va a encontrar con un demonio perdido en ningún lado. Ellos operan bajo rangos y jerarquías. Todo lo que hacen es obediencia o sujeción a una orden que recibieron de parte de su jerarquía. Por eso la iglesia es atacada para no entrar al tema de la obediencia. Por eso la iglesia es atacada, hermano, para caminar independiente, solo, querer hacer solo las cosas. Porque el diablo conoce una iglesia que fluye en esa jerarquía como la que Dios quiere, hermano, es una iglesia poderosa. No, y nos cuesta tanto obedecer porque estamos vestidos de ego, de soberbia, de orgullo, de altivez. A ver a mí que me toquen, a ver a mí que me digan. Yo no me dejo. Lo primero que sale de nosotros. Pero si tú descubres la obediencia, conoces la jerarquía y el rango, hermano, por eso es, inclusive, claro, ya yendo en una guerra espiritual más profunda, hay tanto orden jerárquico que, por ejemplo, para controlar una ciudad no es cualquier demonio. Y es un demonio de alto rango. Y te voy a hablar de cosas prácticas. Por eso cuando un hogar completo es atacado por espíritus demoníacos, pero el ataque a toda la generación, a toda la familia, ya no es un simple demonio, ya es una autoridad demoníaca. Solo una autoridad espiritual lo puede echar. Por eso, entonces, ahí no entra cualquier soldado raso, ahí no entra cualquier hermanito, cualquier hermanita, por más aceite que lleve, por más un barril de aceite que lleve. Solo la autoridad echa autoridad. Solo el alto rango echa demonios de alto rango. Y aunque usted no lo crea, hay generales de Dios aquí en la tierra. Es un tema que no se habla en las iglesias, pero hay hombres con un llamado de alto rango para cumplir misión de parte de Dios aquí en la tierra. Esos hombres tienen una mayor unción, tienen una mayor autoridad, tienen una mayor capacidad de convocatoria. Hermano, si hasta en la iglesia se ve eso. Hay gente que hace algo, pero nadie le llega. Pero hay gente que convoca algo, trapito, responde la gente, por la autoridad que Dios le ha delegado, la unción que Dios le ha delegado. Entonces, hermanos, el reino de las tinieblas opera bajo el conocimiento de jerarquía y de rango. Y aquí entra otra base bíblica. ¿Se acuerdan cuando el gadareno fue libre? Dice que los demonios salieron del gadareno y no se fueron a otra región. ¿Por qué no se fueron? Porque en esa otra región había otros demonios. Entonces, por esa razón se metieron al cuerpo de los cerdos. Entonces, si ellos se iban a otra región, escudriñalo el pasaje. Si se iban a otra región, hubieran sido quizás agredidos, hubieran sido burlados, porque esa otra región no le pertenecía a ellos, a esos demonios que salieron del endemoniado gadareno. Entonces, son conocedores,
altamente de rangos y jerarquías. Hermano, este es un tema de orden, este es un tema. Porque donde no hay conocimiento de rangos y jerarquías, es un caos, es un desorden completo. ¿Y ustedes se imaginan cómo sería una iglesia donde no hay autoridad? ¿Ustedes se imaginan cómo sería? Sería un infierno, sería un caos completo. Por eso Dios es tan sabio que Él puso autoridad en todas las esferas. En la escuela hay autoridad, en el colegio hay autoridad, en la calle hay autoridad, en el trabajo hay autoridad. En todas las entes Dios puso autoridad para que haya orden. Y la naturaleza de Dios es precisamente autoridad. Dios no tiene autoridad, Dios es autoridad. Y esa naturaleza la impregnó en toda la creación, la impregnó en toda la raza humana. Entonces, mis hermanos, es bueno también conocer ese punto de cómo operan las tinieblas. Pero sigo aquí con el punto número 7. Punto número 7. El reino de las tinieblas opera en agrupaciones y familiaridad. Le acabo de decir que no hay un solo demonio operando, valga la redundancia, solo. No existe un demonio solo. Ellos siempre trabajan por agrupaciones y por familiaridad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando alguien es atacado con un espíritu de suicidio para quitarse la vida, antes del suicidio esa persona tuvo depresión, soledad, miedo. Es decir, toda una agrupación de demonios para llevarlo hasta la muerte. Así trabaja las tinieblas. En agrupaciones y en familiaridad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una iglesia alguien se resiente y un demonio lo toma? Dígame, ese resentido, ¿a quién busca? A otro resentido. Porque los demonios trabajan en familiaridad. Ahora, ¿por qué busca otro resentido? Para que el enemigo se haga más fuerte. Entonces, cuando logra unirse un resentido a otro resentido, el demonio del resentimiento se hace más fuerte. Se hace más fuerte. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué resentido ha buscado a un hombre espiritual o una mujer espiritual? Nadie. Si no, ya le hubieran sacado al demonio. Pero nadie busca. Óigame, yo hablo aquí con gente resentida. Y con algunos me falta hablar. Porque es otro tema. El enemigo siempre busca hacerse fuerte. Es ilegal, el cristiano lo puede derrotar, pero busca hacerse fuerte para prevalecer. ¿Por qué creen que todos los años, el 2 de agosto, hay una marcha de una gente que se llama Romero, que no son parientes míos, te aclaro? Yo soy Romero, pero de lo bueno. Entonces, ¿te has dado cuenta que casi todos los años en esos desfiles hay muerte de gente? Porque esa muerte hace más fuerte a las tinieblas. Por eso, a pesar de que han ido a ungir, a pesar de que han ido a orar, a pesar de que han ido a ayunar en contra de ese principado, allá en Cartago, yo no sé cuántos años tiene desde que apareció esa piedra, pedazo de piedra. Y cuando usted le habla a gente inteligente y usted le dice, pero ¿cómo se te ocurre adorar un pedazo de piedra? Hasta casi se va a ofender, porque no es la persona, es el que lo enceguece, es el demonio. ¿Ve? Claro, si usted es inteligente y aquí le traigo un pedazo de piedra, a Héctor le traigo un pedazo de piedra y comiencen a adorar, usted va a decir, el pastor está loco, porque ya usted tiene entendimiento espiritual. Pero es de lo que pasa con la gente que no conoce a Dios. Entonces, hermanos, todos los demonios, les repito, trabajan en agrupaciones y en familiaridad.
Y eso tiene que ver con familias. De ese tema vamos a hablar el próximo domingo. Dios generacional, enemigo generacional. ¿Ve? Entonces, no es un solo demonio que ataca a toda una generación. Son familias completas de demonios. Entonces, por eso usted se da cuenta, casi siempre, por ejemplo, la gente que vive en necesidad, extrema pobreza, casi siempre vive acompañado de desorden. Y usted lo va a ver. Y usted va a un barrio donde hay idolatría, donde hay altares de idolatría, y casi toda esa cuadra, son gente que vive en ruina y en miseria. Entonces, ahí ya sabe qué demonios se mueven en ese lugar. Pero usted va a un barrio donde las casas son lujos, son mansiones, entonces hay otro demonio que se mueve ahí, soberbia, orgullo, dureza, otro tipo de demonios. ¿Ve? Entonces, cuando uno va captando todo eso, va entendiendo. Cada ciudad tiene su propio demonio. ¿Usted cree que, yo vivo en Santo Domingo de Heredia, usted cree que los demonios que se mueven en Santo Domingo de Heredia son los mismos que se mueven en Escazú? Para nada. Trabajan en agrupaciones y bajo familiaridad. Así que yo tomo autoridad en el nombre de Jesús para reprender cuanto demonio se levanta en este lugar, porque aquí está el trono de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien alabamos, adoramos y servimos, al único Dios en el nombre de Jesús. Pero termino con esto, hermano, porque yo sé que el tiempo vuela, no quiero extenderme. Los espíritus siempre buscan atacar los lugares de autoridad. Tome nota, por favor, y abra tu entendimiento. El infierno, Satanás, el diablo, como quiera anotarlo, ataca los lugares de autoridad. ¿Por qué razón? Porque cuando usted escudriña el origen que vimos un domingo, Ezequiel capítulo 28, la posición original de Satanás era los lugares altos, elevados, lugar de autoridad. Cuanto más arriba tiene mayor autoridad. Entonces ellos conocen. Entonces cuando atacan en la tierra, atacan la posición de autoridad. Le puedo contar muchas historias, muchos testimonios. Cuando un hermanito se levanta, una hermanita, un hermanito, una familia resentida se levanta en la iglesia, ¿contra quién se levantan? ¿Contra el pastor? No se levanta contra el diácono, no se levanta contra el músico, no se levanta contra otro hermanito. Porque no es la forma de trabajar los demonios. Hable con los resentidos, pregúntale contra quién está resentido. Contra el pastor, porque el pastor es la autoridad espiritual. Todo demonio se levanta contra la autoridad, no se levanta contra otras personas. Para que lo sepan. ¿Ve? Claro, el punto es cuando alguien está bajo ese ataque, todo lo que cree que es verdad. Recuerda que está lidiando con un padre de mentira. Entonces hasta la defiende, hasta llora, hasta se victimiza. Por eso, cuando hay un ataque a una iglesia, ¿cómo comienza? 1, 2. Entonces, ¿para qué? Para fortalecerse, para ser grande. Entonces va convenciendo al otro, va atacando al otro, ataca a todo el grupo, todo el equipo, todo el equipo completo. Cuando te diste cuenta, todo el grupo está enfermo. El demonio se hizo fuerte. Oído a eso si usted tiene entendimiento espiritual. Cuando tú disiernes esto, nunca vas a permitir que tu equipo se enferme y sea atacado por las tinieblas. Porque cuando ataca, ahí va, entonces va creciendo. Cuando te diste cuenta, todo el equipo está en contra del pastor. Y el pastor ni siquiera sabe. Amén, hermanos. El Señor quiere una iglesia llena de unción, de autoridad. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo hago para tener discernimiento? Es muy sencillo. Tu comunión con Dios te va a dar el nivel de discernimiento. Mejor dicho, tu nivel de comunión con Dios te va a dar el nivel de discernimiento. Cuanto más te llenas de Dios, cuanto más te untas de Dios, más vas a oler a Dios, más vas a saber a Dios, más te van a sentir como Dios estuviera en ti. Pero si eres un carnal, lo que vas a oler es a carne.
la chuleta. Pero si eres un espiritual que alaba, que adora, que se mete con Dios, que ayuna, óigame, ¿cómo no lo vas a sentir al demonio si estás vestido de Dios? Es como cuando alguien se acerca a alguien, si yo me acerco a Juan Carlos y lo abrazo y lo aprieto, y cuando me di cuenta, el perfume que él usa, yo ya lo voy a estar oliendo el mismo perfume. Así es con nuestra relación con Dios. Cuanto más usted se mete con Dios, lo alaba, lo adora, óigame, está metido con Dios, se abraza de Dios, llora. Cuando te diste cuenta, solo Dios va a salir de tus poros, de tu ropa, de tu vestido. Solo Dios se va a proyectar porque estás bien untado de Dios. Esos son gente llenos de discernimiento. Cuando no tienes discernimiento es porque no tienes comunión con Dios. Así de sencillo. ¿Cómo vas a sentir un demonio si no tienes nada de Dios? Amén, iglesia. Póngase en pie, por favor. Todo esto que podamos compartir, obviamente es muy poco el tiempo. Es un tema sumamente amplio. Sin embargo, no quiero mencionarle esto. El tema que tiene que ver con demonios, con guerra espiritual, no es un tema doctrinal en la iglesia. Pasa más por experiencias. Por favor, tome nota de eso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ministro a 5 personas, por ejemplo, y don Carlos no me deja mentir, las 5 personas pueden tener el mismo demonio, pero no todos se van a liberar de la misma forma, porque no es doctrinal, es experimental. De acuerdo, eso va de acuerdo a la posición demoníaca, de acuerdo hasta el carácter que tenga la persona. Es como cuando el Espíritu Santo de pronto aquí se manifiesta, todos somos bautizados en el Espíritu Santo, puede haber gente danzando, puede haber gente llorando, puede haber gente arrodillado, tirado en el suelo, y que puede haber gente calmadito, ahí no hace nada, y está siendo llenado de Dios. Entonces, no es doctrinal. ¿Qué quiero decirle? No puedo cometer el error de que una liberación va a ser de X forma. Sí hay evidencia, sí hay señales, como no, de pronto el demonio se va por eductos, se vómito, se va por, es decir, cosas, pero no es una ley, no es algo que tiene que ser lo mismo en todas las personas, es una experiencia. Por eso hoy en día hay tantos libros de guerra espiritual, entonces yo inmediatamente detecto si es un libro experimental, porque cuando alguien maneja solamente experiencias, se hizo fanático en ese tema. Yo debo conocer principios que no cambian, como la que le dije al inicio: soy hijo de Dios, mi Cristo es mi Salvador. Eso no se cambia por nada. A Él le sirvo, a Él le alabo, a Él le adoro. Puedo reprender los mismos demonios de la gente, sea quien sirvo, y aun cuando se van los demonios, yo reconozco que no soy yo, reconozco que es el Espíritu Santo trabajando para hacer libre a las personas. Amén, hermanos. Es un tema muy enriquecedor, es un tema que vale la pena aprender, y de verdad que estoy pensando seriamente, porque he recibido comentarios y mensajes de algunas personas, la necesidad de abrir una escuela de guerra espiritual. Le adelanto, probablemente podamos comenzar el próximo año, en enero, febrero, una escuela presencial para la gente que quiere prepararse. Y obviamente voy a invitar a maestros, voy a traer a mis maestros invitados que manejan también el tema. De hecho, pasado mañana, el jueves, va a estar el doctor Octavio Concepción. Yo he hablado con él, él es parte de mi equipo de maestros. Es un hombre muy conocedor, profundo en todos los temas que tienen que ver con la palabra, con el Señor, con el mal, con los demonios. Es decir, no es cualquier persona. Y para gente como hay hermanos, hermanas que nos siguen, que para nosotros es una bendición, de diferentes países, pues probablemente lo vamos a hacer, hermanos, de manera virtual, para llegar a las personas que están en otros países y sean bendecidos. Pero termino con esto, nos hace tanta falta que la iglesia se levante en esto. Estamos viviendo, oiga, donde el diablo cada vez actúa con mayor descaro. Si antes se escondía, si antes trataba de no ser descubierto, ahora trabaja descaradamente en el mundo.
Hay agendas del infierno donde gobiernos están cumpliendo al pie de la letra. Entidades, instituciones internacionales inclusive. Es bueno que la iglesia se levante en ese conocimiento, en esa autoridad. Y óigame, usted y yo sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y sé que el enemigo no puede tocar. Y que de esa manera de consejo, siempre que hagas oración de guerra, por favor grábatelo esto. Son principios. Siempre que hagas oración de guerra, primero invoca la presencia del Espíritu Santo de Dios. El que hace toda la obra es el poder del Espíritu Santo. No hay nada contra el Espíritu Santo. Invoca la presencia del Espíritu Santo. Aun cuando vas a aconsejar, aun cuando vas a administrar sanidad interior, lo que sea, cuando vas a orar por alguien, invoca la presencia del Espíritu Santo. No hagas nada hasta que te asegures que ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ya termines, haga una oración de cobertura, de protección. Por tu vida, por tu casa, por tu familia, tus bendiciones, tu salud, tus finanzas. Le prohíbes al enemigo tocar tu vida, tocar tu casa. Porque el enemigo dice, cuando sale, quiere volver de donde salió. Cuando no encuentra dónde reposar, dónde entrar, vuelve de donde salió. Y es peor cuando vuelve. Entonces usted ata toda venganza, usted cancela todo plan de contraataque de las tinieblas, le prohíbe al enemigo tocar su vida. Y usted, nada ni nadie lo puede tocar, pero tiene que actuar en oración, tiene que actuar en fe, en el nombre de Jesús. De hecho, la fe va acompañado de guerra espiritual. Tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con rango. Por eso Jesús le dijo a aquel general, o el general le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y entonces Jesús dijo, yo no encontré tanta fe aquí en la tierra como este hombre. Era un general del ejército, sabía de rango, sabía de autoridad. Óigame, si usted es un rebelde y me dice que tiene fe, yo no le creo. Porque la fe va ligado a la obediencia, la fe va ligado a la jerarquía. O sea, la gente puede gritar al mundo que tiene fe, pero si no sabe obedecer, no tiene nada. Levanta tus manos, por favor. Padre bueno, gracias Señor te damos por este tiempo maravilloso. Padre, hablamos tu palabra, soltamos tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, para que tú trasciendas, para que tú, Señor, traigas revelación, entendimiento, como nunca tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amado Padre, yo te pido para que tú mismo traigas sobre la iglesia ese manto, esa unción, Señor, de ese movimiento fuerte de guerra espiritual. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias te doy, Señor. Nos levantamos una vez más para desenmascarar todo lo oculto, todo lo que el enemigo ha querido trabajar. Aún está escrito en la palabra, no hay nada que no será manifestado. Todo lo oculto será revelado, todo lo escondido sale a la luz. En el nombre de Jesús, levanta este pueblo como un ejército, levanta este pueblo vestido de poder y de autoridad, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Bendigo a mis hermanos. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Hoy tomo una vez más la autoridad que tú me diste para deshacer toda obra de las tinieblas. Queda confundido todo plan, todo señalamiento, todo decreto en contra de mi vida. Ahora lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro la cobertura de Dios, la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi generación, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, para irnos, mañana les espero a las 7 de la noche. El día jueves, mi hermano Juan Carlos me compartió, van a estar en el lobby, ¿verdad? Antes del culto. ¿A qué horas? 5:30 en el lobby. Hermano, yo bendigo la vida de Juan Carlos.
por esto que Dios ha puesto en el corazón de él. Únase, añádase, los que se dejan atrapar por la presencia son los conquistadores, son los que le arrebatan al enemigo todo. Que Dios me los bendiga, iglesia. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les guarde a cada uno en el nombre de Jesús. Mañana.